Días, bienvenidos de nuevo a la siguiente mesa de este congreso. Disculpen la tardanza o la demora, intentaremos ajustarnos al horario previsto. La sesión que ahora comienza lleva por título La criatura y Dios. Voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Chavarría, después de dar la palabra al profesor Fernando Ruiz y por último a don José María Alsina. Muy brevemente presento a los tres ponentes, aunque yo creo que no necesitan presentación, como se suele decir, pero sobre todo para que conste en acta. En primer lugar, el profesor Martín Chavarría, que nos hablará sobre la mente como imagen de Dios. Es licenciado en Filosofía en el año 97 en la Universidad Católica de Argentina, no en Psicología, luego en Filosofía también, y luego se doctoró en Filosofía, se está doctorando en Psicología también, miles de títulos. Es vocal de la cita también, ha sido profesor universitario y director del departamento durante muchos años, lo sigue siendo, y tiene muchas publicaciones que podrán adquirir también en el hall de la entrada, en la librería Balmes, que están casi todas sus principales publicaciones, siempre muy frecuentemente publicaciones relacionadas con el nexo entre filosofía y psicología. Después, para hacer todas las presentaciones seguidas, y en segundo lugar tomará la palabra el profesor Fernando Ruiz, con una ponencia titulada Dios, el que es, debe ser adorado. Fernando se licenció en Filosofía por la Universidad Complutense y más tarde se doctoró en la Universidad Abato de Aceu con una tesis brillantísima, lo digo porque yo estuve en el tribunal y puedo hacer de ello, titulada La vida humana y luz de la palabra. Estoy seguro de que dará muchos frutos y uno de ellos es en la misma intervención en el Congreso de hoy, con la que seguro que disfrutaremos todos. Y es profesor, padre de familia también, que por aquí también hay testimonios de esta vida familiar. Y en tercer lugar intervendrá el profesor José María Alsina, a quien todos han tenido el gusto durante muchos años de tener como maestro aquí en esta casa y también en distintas universidades. El título de su comunicación, su ponencia será La virtud de la religión en el ámbito de la política. Y ahí no le voy a hacer ningún detallado de su currículum, porque no acabo de ver nunca, entre otras cosas, y porque me ha dicho, simplemente que soy jubilado. Así que ya le doy la palabra ya en primer lugar al profesor. Muchas gracias. Muy bien, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de ir directamente al grano y no agradecerle a Enrique por haberme invitado, porque además le pedí no exponer este año sobre este tema tan complejo, pero finalmente he tenido que hacerlo. Entonces, quiero hacer un poco de la justificación del tema que voy a tratar, porque el tema, como veremos, es de naturaleza, no digo principalmente, sino casi diría puramente teológica. Y yo no tengo ningún título en teología, a pesar de todos los títulos que dijo Miguel Ángel. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Bueno, Enrique me pidió que hablara de un tema relativo al tema de este año. Yo pensé, yo me ocupo de la mente, hablamos de la mente y imagen de Dios. No es que yo no tuviera conciencia de lo que Santo Tomás decía en los tratados sobre que tratan estos temas, pero pensé que iba a poder dar una vuelta para llevar estos temas al campo más filosófico, sobre la naturaleza de las potencias, etc. Pero me he dado cuenta que de esa manera desnaturalizaría lo que Santo Tomás dice en los textos. Con lo cual, lo que voy a hacer, evidentemente no es tratar este tema en toda su complejidad, por ejemplo, el tema del desarrollo histórico de la imagen de Dios, en las tres obras en que principalmente lo trata, que es en el Comentario de las Sentencias, en De Veritate y en la Suma de Teología. Básicamente la evolución consiste en su comienzo, en un tratamiento más encuadrado por el modo en que trata el tema Pedro Lombardo, que ve la imagen de Dios y de la Trinidad particularmente en las tres potencias de la mente, memoria, inteligencia
voluntad hacia la posición final que ve la imagen en la procesión del verbo y del amor, del Vicente, como dice Santo Tomás. El tema es muy complejo y hay mucho escrito en libros y artículos. Entonces yo lo que intentaré es centrarme teniendo en cuenta sobre todo la posición madura de Santo Tomás en la Suma de Teología, aunque usaré también otros textos de otras épocas, definir los conceptos centrales que nos permiten entender la noción de mente como imagen de Dios en Santo Tomás. En primer lugar, tenemos que distinguir lo que Santo Tomás llama representación de vestigio de la representación de imagen. Representación de vestigio y representación de imagen. La diferencia, algunas cosas las voy a leer y otras las voy a sintetizar porque no puedo expresar todo lo que está en mi ponencia. Pero la diferencia entre representación de vestigio y representación de imagen es básicamente que la representación de imagen alcanza a representar la forma, mientras que la representación de vestigio hace referencia a lo que representa como su causa, pero no llegando a representar su forma. De esta manera, por ejemplo, el humo representa el fuego como vestigio, o las huellas representan al caminante como vestigio, pero no su forma, mientras que el fuego que procede del fuego representa la forma del fuego, así como el hijo que procede del padre representa la misma forma. Esta es la diferencia básicamente entre imagen y vestigio. Para Santo Tomás, en toda la creación, no solo en la creación espiritual, hay vestigios de la Trinidad. Vestigio hace referencia a lo que serían las huellas o rastros dejados por Dios en las cosas. Ya Enrique citaba a San Juan de la Cruz, pasando con premura por las criaturas materiales, pasó con premura, pero en la criatura espiritual se detuvo. Esa es la diferencia, digamos, entre vestigio e imagen. Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, que es su punto de referencia principal en este tema, el de Trinitate, de hecho, aunque hay interpretaciones que consideran que Santo Tomás fue desagustinizando su interpretación del tema de la imagen, hay otros autores, yo estoy más de acuerdo, que lo que consideran es que Santo Tomás se leyó de verdad el de Trinitate. Es decir, al principio se basa en lo que Pedro Lombardo ha tomado el de Trinitate, a partir de Veritate, sentencias. A partir de Veritate, Santo Tomás muestra una lectura más profunda del de Trinitate de San Agustín, y en la Suma adopta la solución de San Agustín en el libro 15. El libro 15 del de Trinitate es menos leído que el 14 y que otros, y es allí donde San Agustín dice que la representación de la Trinidad se da por el verbo y el amor procedentes. Por lo cual, si bien San Tomás utiliza menos allí algunas expresiones agustinianas de las que ahora hablaremos, no quiere decir que se haya desagustinizado, sino que hay una asimilación más profunda, a su modo, pero más profunda, de lo que en el fondo quiere decir Agustín con toda esa investigación. El de Trinidad es una investigación sobre el tema. Santo Tomás ya habla como un maestro que tiene la solución, pero San Agustín ha hecho la investigación. Sin esta investigación no existiría lo que Santo Tomás dice acerca de estos temas. Entonces, siguiendo San Agustín, Santo Tomás encuentra en toda la creación vestigios de la Trinidad. Estos vestigios no llegan a representar la semejanza de las personas en cuanto a lo que les es propio, sino en cuanto a propiedades esenciales que son apropiadas a las personas. ¿Cómo es posible que, siendo que el vestigio, así como la imagen, lo que voy a decir ahora vale para ambos, se encuentran naturalmente en todas las cosas, sin embargo, solo podemos hablar de ellos teológicamente, en el fondo, porque conocemos la Trinidad teológicamente? Si están naturalmente, ¿cómo es que no llegamos a conocer a la Trinidad naturalmente? Cosa que no conocemos, evidentemente, naturalmente. Entonces, Santo Tomás explica lo siguiente, que voy a leer el texto. Dice Santo Tomás: hay dos maneras de aplicar el razonamiento en alguna cosa. En primer lugar, para probar suficientemente alguna raíz, algún fundamento. Utiliza la palabra raíz. En segundo lugar, se aplica un razonamiento que no prueba suficientemente la raíz, sino que, supuesta ya la raíz, muestra que es congruente que se den los efectos.
Del primer modo puede razonarse para probar que Dios es uno y cosas semejantes, pero del segundo modo se halla el razonamiento que se aplica para la manifestación de la Trinidad, ya que supuesta la Trinidad, la fe en la Trinidad, son congruentes estos razonamientos, pero no de tal modo que por esos razonamientos se pruebe suficientemente la Trinidad de personas. Entonces, en el fondo lo que Santo Tomás le dice es, todos estos argumentos agustinianos y propios no intentan probar la Trinidad, sino que supuesta la fe en la Trinidad se encuentran argumentos congruentes. Él compara aquí una parte que he cortado de esta cita, el argumento demostrativo, el argumento que salva las apariencias. Esta es la comparación que hace aquí. Muy bien, entonces, en primer lugar tenemos el tema de los vestigios de la Trinidad, que se dan en toda la creación material también, y que representan perfectamente a la Trinidad. Y esta primera manera de verse se podría ver en cada forma de criatura, pero también hay un modo común, que es el que me voy a referir ahora y que es el que Santo Tomás trata cuando se refiere en la Suma Teológica al tema del vestigio. Y dice lo siguiente, y voy a leer un texto que es un poquito largo, pero que después me ahorra a citar otras cosas que van a venir más adelante. Las procesiones de las personas divinas se atienden según los actos del intelecto y de la voluntad, como antes se ha dicho, y todavía nosotros no hemos dicho. Pues el Hijo procede como palabra del intelecto y el Espíritu Santo como amor de la voluntad. Por lo tanto, en las criaturas racionales en las que hay intelecto y voluntad, se encuentra una representación de la Trinidad por modo de imagen, en cuanto se encuentra en ellos una palabra concebida y un amor procedente. Pero en todas las criaturas se encuentra una representación de la Trinidad por modo de vestigio, en cuanto en cualquier criatura se encuentra algo que es necesario reducir a las personas divinas como su causa. Y ahora viene la explicación de esto que es común a todas las criaturas. Toda criatura subsiste en su ser. Aquí este subsistir en su ser viene a sustituir lo que en otros lados es el modo, él mismo lo dice aquí, el modo de que habla San Agustín también. Subsiste en su ser, en primer lugar. Y tiene forma por la que se determina a una especie y tiene orden a otra cosa. Por lo tanto, según que cierta sustancia creada representa la causa y el principio. Según que subsiste en su ser, representa la causa de la que depende. Porque aquí no está la representación en la que se representa la forma de la cosa, sino la cosa como causa. Entonces, principio de su ser. Y así muestra la persona del Padre, que es principio, que no procede de otro principio. Según que tiene forma y especie, representa la palabra, según que la forma del artefacto procede de la concepción del artífice. Según que tiene orden, representa al Espíritu Santo, en cuanto amor, porque el orden del efecto hacia otra cosa procede de la voluntad del Creador. Y por eso Agustín dice en el libro sexto de Trinitate que el vestigio de la Trinidad se encuentra en toda criatura según que es algo, y según que está formada en alguna especie, y según que tiene algún orden. Y a esta se reduce también aquella tríada, número, peso y medida, que se pone en Sabiduría 11, pues la medida se refiere a la sustancia de la cosa, limitada por sus principios, el número a la especie y el peso al orden. Y también se reduce a estas aquella otra tríada que pone Agustín, modo, especie y orden. Entonces todas estas tríadas las reduce Santo Tomás muy coherentemente al subsistir de las cosas, a su especie y a su orden. Veremos que esto es muy importante porque a nivel superior esto se reproduce en las tríadas que Santo Tomás encuentra ya en la mente. Muy bien, diferente de la representación de vestigio es la representación de imagen. La representación de imagen representa a aquello de lo que es imagen por una semejanza en la forma y particularmente por una semejanza en la especie. Santo Tomás dice que no basta la semejanza en el género, no basta la semejanza en algún accidente común, como por ejemplo que dos cosas sean blancas, sino que tiene que ser una semejanza en la especie
o en algún accidente propio de la especie, como es la figura, que representa la forma sustancial. No basta tampoco la simple semejanza, sino que tiene que haber una dependencia de imitación y de procedencia. Dice aquí también Santo Tomás, para que haya semejanza. La semejanza expresa puede ser una semejanza perfecta cuando la identidad en la especie es completa, como el padre y el hijo pertenecen a la misma especie. Pero a veces es por alguna propiedad, decía Santo Tomás, que deriva de la forma sustancial, como la forma de César en la moneda se parece a César porque tiene su figura. Esta es una diferencia importante porque el hombre es imagen de Dios, pero no es imagen perfecta. La imagen perfecta de Dios es el verbo de Dios, que es esplendor del Padre. El hombre está hecho a imagen de Dios por su mente, como veremos enseguida, pero no es imagen de Dios. Es decir, no es imagen perfecta. Cuando se habla de la semejanza según la especie, podría darse a entender que Dios y el hombre se colocan en una misma especie desde el punto de vista de la definición. Y esto no es así. De hecho, Dios no se coloca en ningún género. Dios está por encima de todos los géneros, incluso del género de sustancia. Por este motivo tampoco hay definición de Dios, porque definir y limitar la razón de ente a un determinado modo finito de ser, sino que a Dios se le conoce por remoción. A Dios no se lo define, se remueven, está la vía negativa, la vía de la remoción, se remueven las limitaciones que se encuentran en las criaturas, por lo cual no llegamos a una representación de Dios según su especie perfecta. Entonces, dice Santo Tomás en la Suma Teología, el primer artículo de la cuestión 93, que se lo representa secundum analogiam vel proportionem, es decir, según analogía o proporción, y no como una semejanza unívoca de Dios, uno y trino, de cualquiera de estos dos aspectos. El hombre es la imagen de Dios por su naturaleza racional, ya que por su intelecto imita la naturaleza divina de una manera que refleja en cierto modo analógico su especie. ¿Por qué? Porque mientras que las otras cosas solo son y viven, el ser humano y las criaturas espirituales también entienden y son capaces de la sabiduría. Y de esta manera llega a una representación más perfecta de Dios. No solo esto, sino que justamente por ello el hombre es capax Dei, capaz de Dios. No voy a entrar aquí en el tema de lo sobrenatural, porque no solo me trasciende, sino que trasciende los límites de esta conferencia, pero en todo caso está claro en Santo Tomás aparece esta expresión, capaz de Dios, y es justamente en relación con el tema de la imagen. Muy bien, en De Veritate Santo Tomás distingue dos dimensiones de la imagen, o dos tipos, pero para mí son más bien dos dimensiones de la imagen, que son lo que él llama la imagen de analogía y la imagen de conformidad. La imagen de analogía es la que representa a Dios proporcionalmente, como cuando decimos que, así como del hombre procede el verbo y procede el amor, en Dios hay un verbo procedente y un amor procedente. Pero también está la imagen de conformidad. Este es un lenguaje que abandona la suma, pero porque para mí tienden a coincidir en la misma cosa, ambas imágenes, como explicaré enseguida. Entonces, la imagen de conformidad es aquella imagen por la cual nos conformamos a Dios, nos hacemos como Dios, pero justamente lo hacemos por cierto conocimiento y por cierto amor. Estas son las dos dimensiones. Según Santo Tomás, además, somos imagen de Dios en cuanto conocemos las realidades no temporales, sino las superiores, sobre todo a nosotros mismos, pero más que esto, y después explicaré, a Dios. Muy bien. Santo Tomás se refiere en sus distintas obras a las distintas tríadas agustinianas en la mente, noticia de amor y memoria, inteligencia y voluntad. Si bien en la Suma Teológica estas tríadas aparecen solo en las respuestas a las objeciones, esto no quiere decir que no sean parte integral de su pensamiento, como muchas cosas que aparecen en las respuestas a las objeciones, a mi juicio. Lo que pasa es que él supera un poco estas tríadas hacia el tema de la procesión del verbo y la procesión del amor, que representan más perfectamente a Dios que estas otras. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora a continuación, en lo que me queda de tiempo, es ir aclarando el significado de estos conceptos de Santo Tomás, empezando por el concepto de mente,
que es un concepto agustiniano, aunque Santo Tomás le da su interpretación, evidentemente, como hace siempre, porque es un autor muy personal. Muy bien, no voy a leer, sino que voy a sintetizar la idea, para poder llegar a explicarlo todo. Mente designa en Santo Tomás o el intelecto, o las potencias superiores, como la par superior, par inferior, la parte inferior son las potencias sensitivas o vegetativas, la parte superior del alma son las potencias intelectivas, no solo el intelecto o el intelecto posible de la gente, si queremos, sino también la voluntad. Pero también designa la misma sustancia del alma, en cuanto de ella emanan las potencias superiores. Es decir, el alma espiritual subsistente. Santo Tomás utiliza poco la palabra espíritu para referirse a lo que nosotros llamamos espíritu, usa más la palabra mente. O intelecto, o parte intelectiva, o como fuera. Entonces, la mente que aparece en la tríada agustiniana o es el conjunto de potencias espirituales o es el alma de la que estas emanan, el alma en cuanto humana, en cuanto de ellas emanan. Dejo de lado el análisis de la palabra mente, aunque es interesante, según Santo Tomás debe mensurar, y esto nos conecta con la noción de número, con la noción de medida, con la noción de modo, como queremos, pero lo voy a dejar de lado para poder avanzar hacia otras nociones. Pasemos a la memoria. Lo voy a tener que sintetizar porque esta es la parte que desarrollo más ampliamente del texto, porque exige otra explicación, pero voy a sintetizar lo que es importante para el tema de la imagen, porque Santo Tomás trata más a propósito del tema de la memoria, no en el tratado de la imagen, sino en el tratado, en otra parte del tratado de Domine, cuando trata de las potencias. Y esto lo libera un poco de tener que explicar este tema también allí, mientras que en otras obras, siguiendo otra estructura, trata todo junto, como en De Veritate o en las sentencias. Aquí esto ya no lo tiene que hacer, pero yo creo que es necesario entender que él tiene memoria aquí. Entonces Santo Tomás, como les decía, evoluciona de las sentencias de la Suma, porque en las sentencias él acepta que la memoria sea una cierta fuerza, potencia, pero no en el sentido aristotélico del término. Es decir, él acepta, tomándolo de Pedro Lombardo, que se la pueda llamar en cierto modo como si una función la llamáramos potencia, pero no es una potencia distinta del intelecto, esto ya desde el comentario a las sentencias. Lo que pasa es que en el comentario a las sentencias se ve la imagen más en cuanto está la actividad reflejada en las potencias, mientras que en la Suma ha derivado hacia los actos, las procesiones y los términos. Y esto es una diferencia importante entre estas dos obras. Muy bien. ¿Qué nos dice Santo Tomás sobre la memoria? Primero que nada, como potencia. Lo sintetizo muy brevemente. La potencia de la memoria intelectiva no es otra que el intelecto mismo en cuanto es capaz de conservar las especies. El completo concepto de memoria implica la captación de la ratio praeteriti, la razón de pretérito. Esto lo capta la memoria, que es sentido interno, que es un sentido intencional, que capta las intenciones como la cogitativa, por ejemplo, pero no es propio del objeto del intelecto estar colocado en el tiempo, porque justamente el intelecto abstrae y por lo tanto su objeto no es temporal. Sin embargo, en una nota al pie, Santo Tomás, en un texto que cito, pero que me voy a ahorrar de citar aquí, porque me parece de los más importantes, Santo Tomás matiza esta afirmación y nos dice: en cuanto al objeto del intelecto, el intelecto no capta la temporalidad, pero en cuanto a los actos que están colocados en el tiempo y que vienen antes o después, el intelecto también, como conoce su acto, conoce también el tiempo, pero no el del objeto, sino el de sus actos de inteligencia. Y esto nos lleva a un aspecto fundamental de la concepción de la memoria de Santo Tomás, que es no solo la memoria como conservadora de hábitos, sino la memoria como conservadora de la noticia de sí. Que esto es algo que es algo que Santo Tomás dice aquí en la Suma Teológica, no solo en la De Veritate, que esto lo dice claramente. Aquí está el tema que no voy a desarrollar, de la duplex cognitio, y por lo tanto de esa presencia habitual del alma a sí misma, que es el fundamento de la percepción experimental que el alma tiene de sí misma, y de aquí se sigue, y esto se funda a su vez en el modo de ser de las sustancias espirituales, que también lo es el alma, en cierto modo, no sustancia completa, pero subsistente espiritual, que es el de la espiritualidad.
fundamento de la capacidad de justamente después tener otros hábitos, la adquisición de otras especies a partir de las cuales pensar, incluso la suya propia en cuanto a objetiva subtilidad. Muy bien, en todo caso, Santo Tomás, y bueno, así avanzo un poco porque si no voy a retrasar un poco, Santo Tomás, en la Suma Teológica, que esto es lo que nos interesa sobre todo aquí, nos dice que lo que Agustín llamaba noticia, e incluso el amor, de lo que hablaba en la primera asignación de la imagen, no son otra cosa que hábitos de la memoria, o están contenidas en la razón de memoria. De tal manera que aquí memoria no es ya la potencia de la memoria, sino que es la retención habitual de la noticia y del amor, dice en la Suma Teológica. A ver si tengo aquí por lo menos esto para leerlo. Bueno, no, entonces no lo voy a leer, tengo 5 minutos. Muy bien, entonces vamos a pasar a continuar. Pero esto es importante porque la memoria representa al Padre en la medida que es noticia, en la medida que es el intelecto en acto perfecto del cual puede proceder el conocimiento de sí. Muy bien, entonces vamos al tema de la procesión. Entonces Santo Tomás nos dice que además del concepto de memoria tenemos el concepto de inteligencia y voluntad. Pero estos conceptos en Santo Tomás se derivan hacia el tema de la por modo de inteligencia y por el acto de inteligencia procede el verbo, y por modo de amor y por el acto de la voluntad procede el amor como término. Muy bien, entonces aquí tenemos un cambio de lenguaje en Santo Tomás. Santo Tomás no, ya cuando habla él y él por sí mismo, digamos, no habla tanto de la memoria de que procede la inteligencia, sino que habla del dicente. El dicente, que es una palabra que busqué y está en la Real Academia, por lo cual la voy a utilizar, porque el hablante no sería una buena expresión. El dicente, que en cuanto tiene una posesión perfecta de sí, de hecho Santo Tomás en De Potencia lo reconduce a la perfección del ser, de Dios es submese, en cuanto se posee perfectamente, en cuanto no hay dualidad de potencia y acto, esencia distinta de su ser, etc. En cuanto tiene esta perfecta posesión, expresa interiormente a sí mismo en una palabra mental. Entonces aquí tenemos la semejanza entre el hombre que a partir de la noticia que tiene procede a pronunciar una palabra mental sobre sí mismo, sobre Dios, en realidad sobre todo, porque estos son los dos temas en los cuales la imagen se realiza más perfectamente en el hombre, y también ve una semejanza en cuanto a la voluntad. Entonces, como lo del verbo se ha mencionado mucho, me voy a detener el tema de la procesión del amor, porque no es muy evidente que, a pesar de que nos dijo ayer Xavi, no es tan evidente naturalmente que hay una procesión del amor en el acto de la voluntad. De hecho, Santo Tomás no lo trata fuera del contexto trinitario, esta procesión del amor. Entonces, la palabra amor, de hecho, designa un atributo esencial de Dios. No hay una palabra especial para esta procesión del amor. Ahora, ¿qué es esto de la procesión del amor? Para reflejarlo, en vez de explicarlo yo, como tengo poco tiempo, les voy a leer unas breves citas de distintos lugares de Santo Tomás. Dice así: según la operación de la voluntad, se encuentra en nosotros otra manera de procesión, la procesión del amor, según la cual el amado está en el amante, como por la concepción de la palabra, la cosa dicha y entendida está en el inteligente. Es la presencia del amante, del amado en el amante, y esta presencia del amado, pero por modo tendencial, es esta procesión. Otra, el amado está contenido en el amante en cuanto está impreso en su afecto por cierta complacencia. Otra cita: como por el hecho de que alguien entiende alguna cosa proviene cierta concepción intelectual en el inteligente que se llama palabra, así por el hecho de que alguien ama alguna cosa proviene cierta impresión, por así decir, de la cosa amada en el afecto del amante, según la cual se dice que lo amado está en el amante como lo entendido en quien entiende. De tal manera que cuando alguien se ama a sí mismo, no está en sí mismo solo por la identidad de la cosa, sino también como lo entendido en el inteligente y lo amado en el amante. Y finalmente, la habitud o coaptación, no hay traducción, la coaptatio, del apetito a algo como a su bien se llama amor,
porque todo lo que se ordena a algo como a su bien, tiene de alguna manera aquello presente y unido a sí mismo según cierta semejanza, al menos de proporción, como la forma de alguna manera está en la materia en cuanto ésta tiene actitud y orden a ella. Entonces, esto es muy importante porque no solamente da lugar a una explicación que yo hago aquí, ¿no? Y ya tengo que acabar porque me dijeron hace 5 minutos que tenía 5 minutos, pero acabo aquí, pero en el texto lo desarrollo más. Esto no solamente da lugar en el orden humano a la explicación del conocimiento por naturalidad afectiva, evidentemente, en cuanto que el amando está en el amante afectivamente, sino también da lugar, cuando nos referimos a su pleno desarrollo, a la explicación que Santo Tomás hace de la perfección de la imagen, el tema en que no he podido entrar, la noción de semejanza, la imagen de recreación, la imagen de semejanza, etcétera, que son todos temas que me quedaron por desarrollar y que son los más teológicos, porque la imagen la tenemos todos los hombres en cuanto somos capaces de conocer y amar a Dios, pero plenamente desarrollada la tenemos en cuanto efectivamente conocemos y amamos a Dios. Y esto se da perfecta y meritoriamente por la gracia. Y esta realización perfecta y meritoria no se da solo genéricamente por la gracia, sino se da como término de las misiones interiores del Espíritu Santo, cuyo término es la caridad, y la sabiduría, del Verbo, cuyo término es la sabiduría que nos hace hijos de Dios, dice Santo Tomás. Entonces, aquí hay un tema que hay que relacionar con otros temas de la teología que me exceden y que no puedo desarrollar yo aquí. Pero en todo caso, sí que esto nos conduce a la explicación que hace Santo Tomás sobre el modo de funcionar de la sabiduría como don, relacionado a la presencia afectiva que tiene que ver con el Espíritu Santo en cuanto presente en nosotros. Bueno, muy bien. He tenido que hacer un recorrido muy rápido, pero en mi documento, que tiene más de 20 páginas, ustedes lo podrán ver con todos los textos y la fundamentación y cosas que no he podido decir aquí. En primer lugar, quiero agradecer a Enrique Martínez que me haya invitado y dado ocasión de participar en este simposio. Como alumno suyo que he sido, pues en muchas ocasiones he escuchado comentar el cuadro conocido de la apoteosis de Santo Tomás de Aquino de Francisco de Zurbarán, en el cual, pues, además de llamar la atención sobre el detalle de la conversación del Aquinate con los padres de la Iglesia, pues observa que debajo aparece el emperador Carlos V y de fondo se ve la ciudad. Y esto, pues, muestra cómo la doctrina del angélico ilumina también la comunidad política y el orden temporal. Con esta certeza acudo en la doctrina de Santo Tomás de Aquino para iluminar, pues, una cuestión que es bastante actual y que tiene que ver precisamente con aquello que nos comentaba el primer día en la conferencia inaugural el profesor Giovanni Turco, de que el Estado moderno se plantea a sí mismo desde su inmanentismo y ateísmo como un absoluto que no reconoce por encima de él ninguna trascendencia. Pero en un momento dado a este Estado moderno le interesa fomentar un pluralismo de cultos hasta el extremo e irracional que resulta ser disolvente. Y además, desde un punto de vista ya más de una inquietud personal, dentro de la ciudad, dentro de la comunidad política, algunos lugares privilegiados que son nuestros templos, en algunos de ellos se ha vuelto problemática la noción de la virtud de la religión como perteneciente a la virtud de la justicia, como que implique un débito, ¿no?, determinado respecto de Dios. En este sentido, quiero pensar esto desde la doctrina del angélico. De entrada, los textos más accesibles, pues, son las cuestiones de la 80 a la 100 del Tratado de la Religión de la Secunda Secunde. Tenemos también el comentario a los 10 mandamientos de Santo Tomás de Aquino, la cuestión 119 y 120 del libro tercero de la Suma contra Gentiles, y algunos fragmentos, por ejemplo, del comentario al Evangelio de San Juan, que, pues, describen el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y en los cuales Santo Tomás explica que
qué quiere decir el Señor con eso de vosotros adoráis lo que no conocéis, o qué significa adorar en espíritu y en verdad. Bueno, pues aparte de la doctrina del angélico, creo que hay un contexto objetivo de reflexión y me quiero poner sobre los hombros de la Escuela Tomista de Barcelona y en este sentido pues creo que Jaume Bofill, en su obra La escala de los seres, en el último capítulo, titulado Dios, razón final de toda perfección, cuando plantea la objeción intelectualista, según la cual habría un problema, según esta postura, porque pone todo el valor del ser en la inteligencia y en la visión. Entonces parecería inferirse de esto que la perfección del hombre bienaventurado consistiría en la caridad, mientras que la visión beatífica consistiría únicamente en la visión. Y él describe y trae pues, a colación numerosísimos textos de Santo Tomás, en los cuales demuestra que no, que se da una esencial continuidad entre la bienaventuranza imperfecta y la bienaventuranza perfecta, de tal manera que la primera es una especie de incoación o anticipo. A mí personalmente, y en relación con el tema que nos ocupa, me recuerda al punto octavo de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que décadas después se publicaría, ¿no?, después de esta obra, y que tiene aquella conocida sentencia según la cual en la liturgia terrena pregustamos la liturgia celeste. Yendo a Francisco Canals, es sabido que dedica gran parte de sus estudios filosóficos al tema de la palabra. Incluso acaba su tesis doctoral en Logos, Indigencia o Plenitud y el último capítulo de Sobre la Esencia y Conocimiento con la oración, precisamente, uno de los actos centrales de la virtud de la religión, y dice que la palabra más perfecta del hombre viador es la plegaria, que ante Dios pues, reviste pues, una actitud humilde súplica. Esta es precisamente la oración, no es la palabra humana en tanto que científica, que pertenece a un lenguaje de las esencias que dice lo que las cosas son, porque al fin y al cabo no deja de ser un accidente finito de un ser personal. No es ni siquiera, que es mucho más plenaria y perfecta, la palabra de amistad que se da en la vida personal, porque, como bien advierte Francisco Canals, aquella conocida sentencia de Santo Tomás en el Tratado de los Ángeles, el entender en cuanto tal es infinito. Entonces aspira a comunicarse de algún modo a otro ser infinito. Entonces esta palabra perfecta que es la plegaria, ante Dios solo puede revestirse de esa actitud de humilde súplica. Yo me preguntaba por qué esta conclusión que es tan interesante y que tiene incluso un aspecto práctico, ¿no?, tan urgente, ¿no?, en nuestras vidas, en los textos escritos de Canals me costaba encontrarla. Y bueno, pues providencialmente, recientemente descubrí que dedicó un seminario completo en el año 73 a comentar la virtud de la religión con sus actos principales y haciendo un paralelismo entre la oración y la espiritualidad de los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Entonces, este tema que a Canals no simplemente es la conclusión de su obra filosófica, sino que además pues, tiene una gran profundidad vital. Mi intención es prolongar esto de la palabra respecto de otros aspectos de la virtud de la religión, que son la adoración, que propiamente no es palabra, pero sí de alguna manera pues es lenguaje, por medio del cual pues, el hombre se induce a sí mismo y a los demás a adorar a Dios, respecto de la alabanza y en general de todos los signos sagrados que constituyen, pues como digo, un cierto lenguaje sensible y que es muy importante, ¿no?, para poder adquirir la virtud de la religión. ¿Qué es la virtud de la religión? La virtud de la religión no es una virtud teologal, sino una virtud moral, que Santo Tomás describe como parte potencial de la virtud de la justicia. Recordemos brevemente que las partes potenciales son aquellas virtudes derivadas de una virtud principal, de una virtud cardinal, que les falta una nota esencial. Les falta una nota esencial, pero sin embargo mantiene una relación de semejanza y de dependencia muy estrecha. ¿Por qué es una parte potencial de la virtud de la justicia? Bien, recordemos brevemente que la virtud de la justicia puede ser definida brevemente como la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo que le es debido. Bien, pues el hombre no puede jamás dar a Dios lo que le es debido, porque hay una distancia infinita entre la criatura y el Creador. Sin embargo, no por esto deja de existir este deber de justicia tan importante del hombre respecto de Dios. La virtud de la religión, por lo tanto, es una virtud moral, la más perfecta de las virtudes morales,
porque tiene por objeto todo aquello que nos relaciona con Dios, especialmente los actos de culto que se ordenan directamente al honor divino. Pero es distinta e inferior a las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, por las que alcanzaríamos directamente a Dios. Sin embargo, tiene una importancia fundamental, pues como bien nos describe Santo Tomás, al final del artículo 8, cuando distingue entre santidad y religión, el hombre santo es el que de alguna manera hace de toda su vida un acto de culto, un acto de religión. Todas las obras de misericordia, corporales, por ejemplo, pues son imperadas por esta virtud de la religión y se ordenan directamente al honor divino. Dios, por tanto, es el objeto de nuestra devoción, es decir, de la entrega pronta y diligente de nuestra voluntad a su servicio. Dios es el objeto de nuestra oración, es decir, de una palabra práctica que se ordena a darle gracias, a pedirle y a suplicarle. No en el sentido de que el hombre por su oración pueda mutar la voluntad divina, porque pues esto sería reducir la oración a un conjuro mágico, sino más bien en el sentido de que el hombre a través de la oración alcanza aquellos bienes que Dios tiene dispuestos conceder a los hombres por medio de la misma. Dios es objeto de nuestra adoración, es decir, de todos los actos corporales que se ordenan a manifestar el honor divino. Dios es objeto de nuestros sacrificios, es decir, de todas aquellas ofrendas que se entregan a Dios y que implica una inmutación, una alteración, una destrucción de las mismas. Este acto del sacrificio es centralísimo en la historia de la humanidad, según afirma Santo Tomás, y afirma de alguna manera o es signo de la unicidad, ¿no?, del culto respecto de Dios. Dios es objeto también de nuestras ofrendas, que no implicarían una alteración o destrucción. Dios es objeto de nuestro juramento bajo ciertas condiciones. Dios es objeto de nuestro conjuro bajo ciertas condiciones. Dios es objeto del voto religioso, es decir, de un bien posible y mejor, según el cual la voluntad del hombre se ratifica en el servicio y en el honor a Dios de una manera semejante a la que tienen los ángeles y los bienaventurados, los hombres bienaventurados. He aquí, por tanto, una enumeración sucinta de los actos centrales de la virtud de la religión, que Santo Tomás plantea desde una perspectiva de lo que vienen a ser los actos interiores y los actos exteriores. Los actos interiores principales son la devoción, que tiene que ver con la voluntad y que aborda la cuestión 82, y la oración, que tiene que ver pues, con el entendimiento práctico. Los actos exteriores tienen como elemento principal la adoración. También podríamos incluir aquí la alabanza y el canto, que Santo Tomás pues reflexiona sobre el mismo. Y estos actos exteriores se ordenan precisamente estos actos interiores. Bien, haciendo una breve síntesis de estos actos que son sobre los que quiero reflexionar, la adoración es analizada por el doctor común en la cuestión 84 de la Secunda Secunde, y ahí nos resume brevemente que la adoración es el acto externo por el cual rendimos honor a Dios con el cuerpo. De suyo la adoración no implicaría el cuerpo, pues los ángeles adoran y carecen del mismo. Sin embargo, el hombre, dado la naturaleza corpórea, pues tiene que ofrecer a Dios esta adoración espiritual y corporal. La adoración espiritual consiste en la devoción interna de la mente, mientras que la adoración corporal, pues en esta humillación externa. Es secundaria y se ordena la primera. Es connatural al hombre llegar, por tanto, a esta adoración interior a través de lo sensible. Si la palabra humana, retomando un poco aquello que veíamos de Canals, es importante porque nos puede servir para iluminar a otros hombres, pero la palabra humana necesita encarnarse en un lenguaje sensible, y este lenguaje sensible es muy importante y debe ser custodiado y cuidado, porque no vaya a ser que ocurra aquello que también Canals advierte en su obra Santo Tomás de aquí en un pensamiento actual y renovador, que de ser el lugar de manifestación de la verdad, devenga en un lugar de privación de la verdad, y entonces se convierta la palabra en un instrumento de manipulación y de acceso a la conciencia y de la interioridad del hombre. Pues de alguna manera esta adoración también, en tanto que sensible, merece ser amada, cuidada, y Santo Tomás la analiza con mucha ponderación, advirtiendo que hay elementos del culto que son necesarios y otros que son simplemente convenientes, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de la adoración, en el artículo 3, se pregunta si es conveniente adorar a Dios en un determinado lugar. Y acerca de esto dice que de suyo no es necesario, porque Dios pues está exento de límites, no necesita un determinado lugar y posición para que se le adore, pero dice
no es un elemento principal, pero se puede requerir como elemento conveniente, al igual que todos los otros signos corporales. Por ejemplo, adorar en un templo. Adorar en un templo nos dice que es muy importante porque engendra una confianza especial en aquellos que rezan de ser escuchados. Están unidos además a otros santos misterios y da más eficacia a la oración. Y un texto también muy bonito que descubrí pues, hace un tiempo estudiando esta cuestión sobre la orientación de la adoración en Santo Tomás de Aquino, cuestión 84, artículo 3, respuesta a la tercera objeción. Santo Tomás defiende la conveniencia, no necesidad de la adoración hacia Oriente y recuerda algunos argumentos, ¿no? Primero, pues la majestad divina que simboliza el movimiento del cielo originado desde el Oriente. Segundo, que el paraíso se estableció en el Oriente según el texto de los 70. Tercero, que el mismo Cristo se llama luz del mundo, de quien se dice que cabalga sobre los cielos de los cielos hacia el Oriente, y es del Oriente de donde vendrá el día postrero. Como el relámpago que sale del Oriente y brilla hasta el Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El sacrificio, por otra parte, es un acto también centralísimo, importante dentro de la virtud de la religión, es aquella ofrenda que el hombre hace a Dios y que implica la imputación o destrucción de esa cosa. Esta oración de sacrificios es presentada por el Aquinate como algo perteneciente a la ley natural. La razón natural nos induce al hombre a usar de ciertas cosas sensibles, nos dice Santo Tomás, que ofrece a Dios como signo de la sujeción y honor que le debe. Igualmente, este sacrificio anterior, nos dice un poco más adelante, exterior, se ordena al sacrificio interior, que es la mente devota, que es verdaderamente el principal y fundamental. Bien, pues teniendo en cuenta esta síntesis de la virtud de la adoración, yo creo que podemos, de la virtud de la religión y de sus actos de adoración, podemos iluminar algunas cuestiones del mundo actual, en el que nuevamente pues, aparece un pluralismo idolátrico que se afirma hasta el extremo, y aquí Santo Tomás de Aquino, acerca de la idolatría, en la cuestión 94 se plantea un problema de lenguaje. La palabra latría significa lo mismo para referirse al culto a los ídolos que al culto al verdadero Dios. De alguna manera, a cómo cuando decimos beatitud, pues significa lo mismo referido a la verdadera felicidad y a la falsa, lo que no conduce verdaderamente a nuestra felicidad. Y entonces el Aquinate va a resolver que efectivamente existe ese problema, pero que en sentido estricto la adoración, pues la latría es verdadera y plena cuando se dirige a aquel a quien se debe. En este primer artículo de la cuestión 94 hace una breve síntesis histórica de la idolatría. Dice que el hombre, por arte criminal impía, en un momento dado adoró imágenes que estaban sujetos a efectos engañosos y de alguna manera manejados por el diablo. Pero en otro lugar, en otros momentos de la historia, ha adorado cosas reales, ha adorado criaturas. Ya no cosas, no imágenes, no símbolos, sino cosas reales. Y en este sentido dice que había como tres opiniones dominantes. Aquella adoración de lo que habían sido hombres, una adoración del mundo, que vendría a ser pues, una visión panteísta que identifica a Dios con el alma del mundo, y según una visión platónica, introducía un culto y una adoración indistinta para Dios, para los seres intermedios como podrían ser los ángeles, como podrían ser los demonios, como podrían ser incluso los ángeles o los espíritus de los cuerpos celestes. Santo Tomás, en la Suma contra Gentiles, cuestión 120, reduce al absurdo este pluralismo de cultos idolátrico, y así, por ejemplo, nos viene a decir, frente al panteísmo, que si aceptásemos por hipótesis que Dios es el alma del mundo, seguramente que estos filósofos pues, aceptarán que el alma de suyo es indivisible, entonces no tiene ningún sentido introducir una división en el culto. Si luego además, incluso cediéndoles por hipótesis que ese alma pues, viene a ser alma sensitiva o alma vegetativa, pues no todas las partes del mundo tienen relación directa con este alma, y tampoco nosotros adoramos a plantas, o ellos mismos no adoran a plantas ni animales. Y si incluso se aceptase que ese alma es el alma del hombre, que es imperfecta en teoría, ¿no? Pues a ese alma del mundo, viene a decir Santo Tomás que incluso el alma del hombre no es acto de ningún órgano corporal, y por tanto reduce al absurdo y muestra que no tiene ningún sentido para el panteísta la pluralidad de cultos. En cualquier caso, el culto a Dios debe ser único. Y respecto a los platónicos, que parece que aceptan o dicen que el culto a Dios debe simplemente dirigirse a lo que es más excelente, pues viene a decir que la situación caótica que se produciría en la ciudad humana, si todos adorásemos simplemente a lo que es más excelente, pues nos acabaríamos adorando unos a otros por unos motivos
o por otros. Entonces, en este sentido, también es muy interesante cuando en el comentario al Evangelio de San Juan, cuando describe el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Santo Tomás dice que, pone una comparación, que es el conocimiento que tiene el hombre de las cosas compuestas y de las cosas simples. De las cosas compuestas nos dice Santo Tomás que podemos tener un conocimiento parcialmente verdadero y parcialmente falso. Yo puedo ver venir un viviente y puedo acertar en que su naturaleza es la de un animal, pero me puedo equivocar en accidentes como el tamaño, como el color. Pero respecto de las cosas que son simples, y Dios es simple, respecto de las fluidades, respecto de las naturalezas, no cabe término medio, es decir, o se conocen o no se conocen. Entonces, ¿qué se sigue de esto? Que el idólatra, dice Santo Tomás explícitamente, quien cree que Dios es algo que no es, no adora a Dios, porque no le conoce, sino a otra cosa. Sin embargo, de esto no se tiene que seguir, que aunque nosotros sepamos que el idólatra no conoce a Dios, no adora a Dios por tener un concepto de Él, no significa que nosotros tengamos un concepto adecuado de Dios, porque trasciende infinitamente nuestro entendimiento. Pero es interesante ver cómo para Santo Tomás, desde un punto de vista de la razón, iluminada por la fe, se puede reducir al absurdo pues todo este pluralismo idolátrico de cultos, de alguna manera, como podíamos reducir al absurdo la afirmación de que todas las religiones son verdaderas, porque si todas son verdaderas, todas serían falsas. Como mínimo, la razón tiene que ser capaz de distinguir entre lo que es una verdadera religión, es decir, aquello que cumple las notas esenciales de religión, y lo que vendría a ser la religión verdadera, que esto ya, desde luego, es harina de otra costal y que es imposible de abordar, al menos por mí, ¿no? Y entonces luego, una vez visto esto, yendo a ese punto que decía, ¿no?, de por qué en algunos de nuestros templos la virtud de la religión, como perteneciente a un deber de justicia, se ha vuelto problemática. Bien, pues ciertamente diríamos que el lenguaje de lo sagrado, que es un lenguaje simbólico por medio del cual el hombre se relaciona con Dios, ha sufrido cuanto menos una devaluación, un deterioro, un cierto menosprecio. Y aquí pues podría entrar la adoración, que pertenece a un lenguaje no verbal, la alabanza, incluso el canto. Aquí entre paréntesis quiero mencionar, porque para mí es muy inspirador, el texto de Abel Miró, de uno de los últimos números de la revista de Espíritu, en los cuales muestra cómo el canto sagrado de alguna manera dispone y provoca la experiencia espiritual. Y ahí muestra textos de Santo Tomás en los cuales se ve una correlación entre las distintas melodías y los afectos del alma. Y ve como unas melodías son adecuadas para infundir firmeza de ánimo o dulzura y placer, mientras que solo algunas son aptas para elevarnos. Bien, pues no vale, por tanto, cualquier canto, no vale, por tanto, podríamos decir, cualquier gesto externo de adoración, sino que hay una razón, hay un fundamento y este debe ser cuidado. No es que quiera decirlo yo, aquí como ya saltamos un poco de la formalidad filosófica, pues cito brevemente algún aspecto del magisterio reciente. Por ejemplo, Pablo VI, en la Sacerdotalis Celibatus, establece una correlación causal entre la devaluación de lo sagrado, que es lenguaje, que es palabra, y la pérdida o la disminución de vocaciones a la vida religiosa. Es decir, que de alguna manera constata esto, hay una devaluación de este lenguaje, de esta palabra que el hombre, dada su indigencia, necesita cuidar y preservar, y de esto además se siguen consecuencias negativas. También, años después, Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, demuestra que no solo se trata de una actitud interior, sino que hay también una serie de expresiones externas que deben ser preservadas y que han sido olvidadas por un sentido, en general, pues, malentendido de improvisación y creatividad. Y además, San Juan Pablo II nos recuerda y nos propone como modelo al doctor Angélico al final de esta encíclica para iluminar estas cuestiones. Entonces, ¿cómo se ha podido llegar a esto? Se ha introducido quizás una dialéctica en dos aspectos que yo creo que se pueden resumir en los siguientes y que desde un punto de vista racional se pueden abordar. Se ha introducido una dialéctica, entre una ruptura en el hombre entre su interioridad y su exterioridad, ¿vale? Parece que solo cuenta aquella libre espontaneidad del sujeto que crea, y se devalúan pues unas formas comunitarias heredadas por tradición como si no tuviesen también importancia, en segundo lugar. Y en segundo lugar tenemos una especie de contraposición dialéctica entre la ley y el amor. Parecería entonces que bastaría simplemente con amar
y que todo lo que tenga que ver con la ley, todo lo que tenga que ver con la justicia, pues pertenece pues, o al Dios del Antiguo Testamento, es una cosa que, en fin, que no tiene nada que ver. Es verdad, decía Canals, y a mí me resultó muy luminoso, que más allá de los gestos sensibles, decía Canals, lo he escuchado en su magisterio oral grabado, que la mentalidad antropocéntrica en realidad consiste en creer que el hombre, añadiendo, por medio de su culto, añade algo de excelencia a Dios. No, a Dios no se le añade nada de excelencia por su culto, pero Dios ha dispuesto que por medio de este culto y de esta adoración la criatura le conozca, le ame y le sirva. La principal beneficiada es ella. Esto al margen incluso de los elementos sensibles que podamos poner, porque pueden ser vividos con este espíritu desviado, unos y otros. ¿Cómo podemos responder a lo primero, la dialéctica entre lo interior y lo exterior? Rápidamente, acudiendo a aquello de la palabra. La palabra del hombre es perfección de los demás y necesita encarnarse en un lenguaje sensible. El ángel puede hablar sin necesidad de palabra sensible, el hombre no. Y entonces este lenguaje sensible, ya sea en forma de palabra, de dicción pronunciada o sea en forma de lenguaje no verbal, debe ser custodiada y debe ser preservada. Y respecto de y recordemos también aquella actitud que tiene Santo Tomás de Aquino en el prólogo al comentario de los Salmos, cuando dice que el hombre ante Dios no sabe cómo orar y se encuentra como aquel niño que no sabe qué palabras tiene que decir, ¿no? Pues esto ya nos va dando una pista. Y respecto de la contraposición dialéctica entre la ley y el amor, podemos poner ejemplos de congruencia del orden natural. Así como la ley no bastaría, la simple justicia no bastaría, sino que la justicia, la ley, se ordena la amistad entre los hombres, como nos dice el propio Aquinate en la cuestión 99 de la prima segunda, la intención principal de la ley es producir la amistad de los hombres entre sí, incluso comentando a la ética Nicómaco, dice que a veces los legisladores prefieren pues, dejar de cumplir un deber de justicia para conservar la amistad, pues lo mismo pasaría con este aspecto. La ley se ordena precisamente a la amistad de Dios y no basta simplemente afirmar de una manera genérica que el hombre tenga un deber de amor como actitud interior y lo demás no tenga importancia, porque esto se puede reducir al absurdo de la siguiente manera. Si fuese así, Dios no hubiese legislado un segundo y un tercer mandamiento que tiene que ver con las obras externas. Y aquí quiero leer un texto muy rápido de la Suma contra Gentiles, capítulo 120, dice: la intención principal de la ley divina es que el hombre se someta a Dios y le rinda una reverencia singular, no solo con el corazón, sino también con la boca y con las obras. Por eso en el Éxodo se nos propone la ley divina. Se prohíbe primordialmente el culto de varios dioses al decir: no tendrás dioses ajenos en mi presencia y no harás imagen o escultura alguna. En segundo lugar, se le advierte al hombre que no pronuncia el nombre de Dios irreverentemente, es decir, como para confirmar algo falso. Y esto quiere decir: no tomarás el nombre de Dios en vano. Por último, se consigna el cesar en las obras exteriores durante algún tiempo, para que la mente vaya a la divina contemplación, y por eso se dice: acuérdate de santificar el día del sábado. Por tanto, podemos decir que no es que Dios necesite de nuestra alabanza, sino que Dios nos la manda a través de su Iglesia, para el bien del hombre, para nuestro bien, porque nuestro bien consiste en amarle, en conocerle, en honrarle. Dios busca su gloria para nosotros, es a nosotros a quien nos aprovecha. Por tanto, todo lo que sea defender la palabra humana como perfección de la vida del hombre y todo lo que forma parte del lenguaje sensible de lo sagrado, ya sea en forma de necesidad o en forma simplemente de conveniencia, creo que nos puede reportar grandes bienes y nos libra del peligro de que nos acabemos adorando nosotros mismos. Muchas gracias. Quisiera también dar gracias, aunque primeramente a Dios, porque hemos podido comprobar estos días cómo ha fructificado aquello que sembró el Padre Orlandis, fundador de Escola Cordis Jesu, y ha tenido en la Escuela Tomista de Barcelona continuadores de tanta importancia y tan grato recuerdo como fueron Bofill, Canals, Petit. Y también quisiera recordar al Padre Gallego, no hace mucho fallecido, que durante tantos años nos ha acompañado en todos los actos organizados por la SIC. También no faltaría más dar gracias a Enrique, que con su trabajo personal y familiar da continuidad institucional y doctrinal a la Escuela Tomista de Barcelona. Y finalmente, por haberme invitado a hablar, a pesar de mi condición de jubilado y viejo, me parece que soy el de más edad de todos los ponentes, eso es todo un título, no tengo otros más.
Hemos dividido nuestra exposición, que en parte es a un punto reiteración de lo que acabamos de ir, tan ampliamente expuesto, en 3 puntos. En primer lugar, trataremos sobre el concepto de virtud, lo vamos a sintetizar porque muchas cosas ya han sido dichas, siguiendo lo que nos dice Santo Tomás en la cuestión 81 de la segunda secunde, y cuáles son las obligaciones que de ellas se derivan en el ámbito de la vida política. Segundo punto es la importancia de la virtud de la religión, atendiendo no simplemente a lo que es, sino a lo que resulta como consecuencia de su ausencia, sobre todo pensando en la sociedad actual. Y el tercer punto y último, la virtud de la religión como virtud sobrenatural, sus consecuencias en la vida social. Ya lo hemos oído, Santo Tomás en la cuestión 81, en su artículo plantea cuál es el concepto de religión y como tantas veces hace, digamos, trata el tema de las etimologías posibles de la palabra, pero todas ellas, señalando varias, las sintetiza diciendo que la religión hace referencia a una ordenación de la vida con Dios. Y por esto mismo, porque Dios es el principio y el fin de toda la realidad, especialmente de la vida humana, merece que se le reconozca mediante la práctica de los actos de culto. Los actos de culto dirigidos a Dios son los actos propios de la virtud de la religión. Pero además, también se ha dicho anteriormente, Santo Tomás se plantea si solamente los actos de culto propiamente dichos, que son los que especifica en las cuestiones siguientes, son los que son propios de la virtud de la religión. Y respecto a esto, leo, la religión, dice Santo Tomás, tiene 2 tipos de actos. Unos, los propios e inmediatos, los que realiza ella misma y por los que el hombre se ordena exclusivamente a Dios, como ofrecer sacrificios, adorar y otros similares. Otros, los que realiza por medio de las virtudes sobre las que impera. Este carácter imperativo de la virtud de la religión es muy importante subrayarlo, ordenándolos al honor divino, porque las virtudes a las que pertenece el fin imperan sobre aquellas que pertenecen los medios para alcanzarlo. Si el orden sobrenatural, la caridad es la que impera las demás virtudes, en el orden natural, la virtud de la religión está imperando las virtudes morales. Según esto, entonces pone ejemplos de distintas virtudes que son imperadas por la virtud de la religión y por lo tanto de alguna manera se pueden llamar también actos que no están dirigidos directamente a Dios, a dar culto a Dios, y sin embargo pueden ser considerados como también pertenecientes a la virtud de la religión. Es importante subrayar este carácter directivo ordenador de la virtud de la religión. No solo es la principal de las virtudes morales, sino que tiene, repito, este carácter ordenador de la vida moral. Si no hay virtud de la religión, por tanto, hay un desorden de la vida moral, no hay principio ordenador. Las virtudes morales, en este sentido, son los medios para que el hombre pueda vivir reconociendo que Dios es su principio y su fin. Este carácter ordenador de la virtud de la religión está recogido por San Ignacio en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Leo para recordarlo, porque es una síntesis muy precisa de lo que es esta virtud de la religión y cómo es directiva de todos los actos morales. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. No sigo todo el texto porque el tiempo es limitado. Este planteamiento, que es propio en los ejercicios espirituales que tienen como objetivo ordenar enteramente la vida de Dios, son como la entrada necesaria a la vida sobrenatural cristiana. Pero ahora quiero remitirme al planteamiento inicial de Santo Tomás de considerar la virtud de la religión como virtud moral de orden natural. Si hoy día nos cuesta entenderlo así, es fruto de la situación secularizadora en la que estamos inmersos. Santo Tomás afirma: la misma razón natural ordena que el hombre realice algunos actos de reverencia a Dios. Señalará que mismo la oración es algo que surge, tendría que surgir naturalmente del hombre. Esta razón natural está llamada no solo a descubrir que Dios es su principio y su fin, sino que además, y como consecuencia de ello, descubrir que el dar culto a Dios, también se ha señalado al final de la ponencia anterior, es un bien para el hombre. De este modo, la voluntad humana se inclina a realizar aquellos actos que son un bien para él. Reconocer la soberanía de Dios y actuar conforme a ello no es un acto de alienación, como diría Marx, sino todo lo contrario, una afirmación de lo que verdaderamente es el hombre, una criatura dependiente de un Dios omnipotente y providente.
Dice Santo Tomás, puesto que la virtud se ordena al bien, donde haya una razón especial de bien, habrá necesariamente una virtud especial. Pero el bien al que se ordena la religión consiste en rendir culto a Dios el honor debido, y a una persona se debe honor por razón de su excelencia singular en Dios por su trascendencia infinita sobre todas las criaturas. Porque es un bien, es querido por la voluntad, no como algo que lo aliena, sino como algo que le ayuda a reconocer y a vivir como criatura dependiente de Dios. Es decir, que le ayuda a ser lo que es, a reconocer su propia realidad y a no vivir instalado en la mentira y en el engaño. Finalmente, una última consideración acerca de su relación con las restantes virtudes morales. Se trata de responder a la posible objeción de si la virtud de la religión, como también las restantes virtudes morales, tiene un término medio como determinación de la virtud que nos aparta de los dos extremos viciosos. La virtud de la religión, como sabemos, no es una virtud teologal, en la cual por ser Dios el objeto no puede haber propiamente término medio, sino moral, y por lo tanto también parece que debería ser un término medio entre dos extremos viciosos. Desde esta perspectiva nos podemos plantear si no hay que ser excesivamente religioso para no recaer en algo vicioso. Hay que ser, nos preguntamos, moderadamente religioso. No podemos caer en exceso y ser calificados de fundamentalistas o fanáticos. La respuesta de Santo Tomás es muy clara. No existe un exceso cuantitativo en esta virtud. El error, en todo caso, o el exceso en la virtud de la religión, sería el resultado de girar al culto a lo que no es Dios, hacerlo de un modo inconveniente. Es evidente que un supersticioso no es un hombre exageradamente religioso, sino todo lo contrario. Segundo punto. La religión en la vida social. Mejor dicho, la final de este primer punto. Finalmente, una última consideración referida al tipo de actos de culto y en concreto sobre el culto a Dios exige actos exteriores, sin desconocer, también se ha hecho referencia antes, que la integridad de la persona es lo más importante. Santo Tomás afirma que la exterioridad es totalmente necesaria, tanto por ser manifestación exterior de lo que el hombre piensa y siente interiormente, como que por el acto exterior ayuda y refuerza la interioridad. El hombre es un ser compuesto al mi cuerpo, la exterioridad da firmeza y veracidad al acto interior. Esta consideración es importante para el tema que nos ocupa porque un razonamiento semejante es el que justifica que los actos de la virtud de la religión sean individuales y sociales, dado que la sociabilidad es una característica tan intrínseca de la vida humana que cuando una determinada dimensión de su vida carece de su vertiente social no puede alcanzar su debida perfección e incluso puede debilitarse y desaparecer. Además, esta sociabilidad, para que pueda desarrollarse de forma conveniente, tiene que vivirse políticamente, es decir, en una sociedad organizada, con sus autoridades y poderes institucionales diversos. A todos ellos, todas estas autoridades y poderes, concierne la virtud de la religión. Si negamos los aspectos sociales o políticos de la virtud de la religión, nos encontramos con una virtud débil, precaria, inexistente en la realidad o en camino de serlo. Para confirmar estos juicios hemos elegido 3 documentos del Magisterio de la Iglesia que hacen referencia a esta cuestión. El primero no hace referencia a la vida social política, sino a la vida social de la Iglesia, pero se puede aplicar el mismo razonamiento a la vida social del Estado, de la vida social política. Es de Pío XII de 1947. Dice así: todo el conjunto del culto que la Iglesia tributa a Dios debe ser interno y externo. Es externo porque lo pide la naturaleza del hombre, compuesto de alma y cuerpo, porque Dios ha dispuesto que, conociéndole por medio de las cosas visibles, seamos llevados al amor de las cosas invisibles, porque todo lo que sale del alma se expresa naturalmente por los sentidos. Además, porque el punto divino pertenece no solo al individuo, sino también a la colectividad humana y, por consiguiente, es necesario que sea social, lo cual es imposible en el ámbito religioso sin vínculos y manifestaciones exteriores. Señala después, lo resumo, que la religión en el ámbito social también evidencia la unidad de la comunidad política, no simplemente, diríamos,
forma, diríamos, ayuda, estimula y asegura, diríamos, el acto de la virtud de la religión, sino también la consistencia de la misma vida política. Digo esto porque, pensando en la realidad española y en las circunstancias actuales que vivimos, me parece que es oportuno recordar aquello que decía Menéndez Pelayo, frase, digamos, tantas veces criticada, pero muy oportuna en nuestros días. Dice: España, evangelizadora de la mitad del orbe, España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio, esta es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El día en que acabe de perderse esta unidad de fe, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los bretones o de los reinos de taitas. En esto estamos. Otro texto anterior, que es como texto, diríamos, fundamental en este apartado, es el de León XIII, la Inmortale Dei, muy olvidada actualmente, desgraciadamente. Dice así: es evidente que el Estado tiene el deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que le unen con Dios. La razón natural que manda a cada hombre dar culto a Dios piadosa y santamente, porque de Él dependemos y porque hemos salido de Él y a Él hemos de volver, impone la misma obligación a la sociedad civil. Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en sociedad que cuando viven aislados. La sociedad, por su parte, no está menos obligada que los particulares a dar gracias a Dios, a quien debe su existencia, su conservación y la innumerable abundancia de bienes. Y finalmente, he cortado un poco el texto, porque el tiempo es breve, digamos, alguien podría pensar que estos textos están dados por el magisterio de la Iglesia en situación muy diversa a la que nos encontramos hoy, de una sociedad mucho más secular. Por esto quiero recordar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que recuerdo que es del año 1997. En este texto, digamos, se recuerda sobre todo lo que ha dicho el Concilio Vaticano II. Digo esto porque tantas veces hemos oído que a partir del Concilio Vaticano II esto ha cambiado radicalmente. Pues bien, dice así el Catecismo, recordando, digamos, y repitiendo las cosas que dice el Concilio Vaticano II. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esta es, y ahora es textualmente el Concilio, doctrina tradicional católica, que recuerdo que en otro momento dice el Concilio en esta declaración sobre la libertad religiosa, que permanece íntegra. Sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Continúa el Catecismo: al evangelizar sin cesar los hombres, la Iglesia trabaja para que pueda informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que cada uno vive. De este modo, el hombre reconocerá, digamos, que Dios es el principio y fin de su vida. El deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor a la verdad y el bien. Les exige dar a conocer el culto a la única y verdadera religión. Y termina: la Iglesia manifiesta así la grandeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas, haciendo referencia en el Catecismo a la doctrina. La insistencia, digo, en los tres documentos sobre el fundamento natural de la doble vertiente individual y social de la virtud de la religión nos hace ver que su negación es algo antinatural. Desde esta perspectiva podemos hacer un juicio sobre la modernidad, como han reconocido tantos autores que nos citaba el profesor Turco del Noche en nuestro día. También el pensador francés René Brague, en su último libro, insiste: lo que llamamos modernidad consiste fundamentalmente en la expulsión de Dios de la sociedad. Esto no es una vuelta al paganismo, porque las sociedades paganas eran religiosas, generalmente idólatras. Hoy no estamos en una vuelta al paganismo, sino a la apostasía. Dios no es ignorado, es rechazado, expulsado de la vida social y por ello también de las vidas personales. Aquí está la raíz de la inquietud y desasosiego del hombre moderno, como anunciaba San Agustín en las Confesiones. Feciste nos a te et inquietum cor nostrum done requiestra in te. Vamos ahora al segundo punto, viendo, digamos, la importancia de la virtud de la religión cuando ésta no está presente en la vida pública. La importancia de la virtud de la religión en la vida pública queda manifiesto cuando se consideran las consecuencias de su ausencia. En primer lugar, como hemos indicado, la virtud de la religión está ligada a la afirmación de Dios como sumum bonum y, por consiguiente, la negación de Dios
trascendente o inmanente, va unida a la negación de un sumum bonum, cuyas consecuencias para la vida humana son de una extrema gravedad, especialmente para la vida social. Si no hay sumum bonum, no hay posibilidad de ordenación de los bienes humanos y, por tanto, no hay bien común ni posibilidad de una vida social justa. Es más, la negación de este bien superior prácticamente significa la negación de cualquier bien. Así se ha puesto de manifiesto de una manera contundente Hobbes en el Leviatán, subrayando las consecuencias de la vida social. Leo a Hobbes. Recordemos, capítulo 11 del Leviatán, recordemos que la felicidad en esta vida no consiste en la serenidad de una mente satisfecha, porque no existe, dice Hobbes, el finis ultimus, propósitos finales, ni el sumum bonum, ni el supremo, de que hablan los libros de los viejos filósofos moralistas, para un hombre, cuando su deseo ha alcanzado el fin, resulta la vida tan imposible como para otro cuyas sensaciones y fantasías estén paralizadas. La felicidad es un continuo progreso de los deseos de un objeto a otro, ya que la consecución del primero no es otra cosa sino un camino para realizar otro anterior. No hay ningún bien en sí mismo. La causa de ello es que el objeto de los deseos humanos no es gozar una vez solamente y por un instante, sino asegurar para siempre la vida del deseo futuro, y no hay nada que lo pueda satisfacer. Por consiguiente, las acciones voluntarias e inclinaciones de todos los hombres tienden no solamente a procurar, sino también a asegurar una vida feliz. Difieren tan solo en el modo como parcialmente surgen de la diversidad de las pasiones en hombres diversos. Un incesante afán de poder en todos los hombres. De este modo señalo en primer lugar cómo la inclinación general de la humanidad entera es un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. Digamos, da esta imagen, digamos, de la vida social, de esta lucha permanente hacia algo, digamos, que no se puede conseguir. Y la causa de esto es que un hombre espera un placer más intenso del que ha alcanzado, o que no llegue a satisfacerse con un moderado poder, sino que no pueda asegurar su poderío y los fundamentos de su voluntad actual, sino adquiriendo otros nuevos. De aquí se sigue que los reyes, cuyo poder es más grande, traten de asegurarlo en su país por medio de leyes, en el exterior mediante guerras. Logrado esto, sobreviene un nuevo deseo. Unas veces se anhela la fama derivada de una nueva conquista, otras se desean placeres fáciles y sensuales, otras la admiración o el deseo de ser adorado por la excelencia en algún arte o en otra habilidad de la mente. El afán de lucha se origina en la competencia, la pugna de riquezas, placeres, honores y otras formas de poder inclinar a la lucha, a la amistad y a la guerra. Es el resultado, diríamos, de esta negación del sumo bien. Por esto, cuando decíamos, cuando falta la virtud de la religión, no hay ordenación de la vida social. No hay ordenación de la vida social y hay el desorden, digamos, intrínseco de esta vida que aboca, digamos, esta permanente luchas. Porque el medio que un competidor utiliza para la consecución de sus deseos es matar, sojuzgar, suplantar o repeler al otro. Comento, no hay un sumo bien, no hay un fin último, no hay felicidad, la vida es esta continua insatisfacción y frustración por poder nunca haber quedado satisfecho con lo alcanzado debido a la inexistencia del fin último. Todo carece de sentido, no hay sumo bien, no hay propiamente bien en esta situación generadora de luchas y enemistades. Sin el reconocimiento de Dios como bien último de la vida del hombre no puede haber paz, por tanto, la práctica de la virtud de la religión en la vida social es condición de paz. ¿Qué hacer? Digamos, se pregunta entonces Hobbes, a lo largo de su libro, digamos, para lograr la seguridad y el bienestar, que son los máximos objetivos y únicos de la vida social. El Estado va a ocupar el lugar de Dios, el Estado de Dios mortal, este Estado que tiene la fuerza coercitiva como principal medio para conseguir que el hombre actúe de acuerdo con las directivas que le dé, a fin de conseguir esta seguridad y bienestar que ansía. Por esto, pueda decir, son palabras textuales de Hobbes, que el Estado, mediante el terror, impondrá su poder. El terror, digamos, presente en la vida social, digamos, es una exigencia ante esta ausencia de la virtud de la religión. Tantas veces se ha dicho, digamos, que la religión es motivo de conflicto, digamos, justamente resulta totalmente lo contrario, según el mismo, digamos, indirectamente Hobbes reconoce. Anteayer, en la magnífica conferencia del profesor Giovanni Turco, nos señalaba que el camino recorrido desde Hobbes hasta la actualidad por el Estado moderno y nos daba la clave para entender más profundamente este texto de Hobbes, porque no hay sumo bien, porque se ha negado el ser.
porque todo ser creado es participación del ser de Dios, y por ello, porque hay un bien sumo, hay bienes finitos, pero bienes. La finitud no es un mal, pero hoy se ve como un mal por un doble motivo. En primer lugar, como justificación de que no somos dioses, como manifestación de que no somos dioses, a pesar de que tantas voces en la filosofía, en la política del siglo nuevo la anunciaron, y además porque se contempla lo infinito fijándose exclusivamente en lo que tiene finito y no en aquello que, según el grado de ser, es participación de la bondad de Dios, del Dios infinito. Pero volvamos a lo que nos decía el profesor Giovanni Turco: esta negación del ser debe enfrentarse con la resistencia del ser, es decir, de la realidad que no quiere disolverse en esta indeterminación característica del mundo contemporáneo. Ante esta resistencia surge el mundo moderno, y especialmente con la doble arma, la mentira y la violencia. En Hobbes ya encontramos estos dos elementos: mentira, que es toda su concepción del hombre y la sociedad, y la violencia, que es la que tendrá el Estado para imponer su poder, el terror. Pensemos, después, como consecuencia de ello, pues lo que ha sido la vida política moderna. La Revolución Francesa, la Revolución Soviética, no son, digamos, circunstanciales, sino son cosas esenciales a unos principios que estaban presentes y orientando la vida política. Los campos de concentración, los gulags. Cuando en la vida social se instala la mentira o la violencia, estamos ante una sociedad dominada por lo satánico, el mortal enemigo de nuestra humana natura, que es San Ignacio, el padre de la mentira. Recuerdo unas palabras que decía Pablo VI, haciendo referencia justamente a esta situación, digamos, de la tentación satánica en el mundo contemporáneo. Decía Pablo VI, el año 72, él es el homicida, recordando a San Juan, desde el principio y padre de toda mentira. Es el insidiador sofístico del equilibrio moral del hombre, es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica, de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar, para introducir en él desviaciones tanto más nocivas cuanto en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas, psíquicas o nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Lo corto el texto, digamos, porque no tenemos tiempo. Hoy estamos en presencia de muchas actividades sociales que no son meramente un olvido o negación de Dios, sino una rebeldía satánica contra Dios, como ha señalado Pablo VI. La necesidad de la religión en la vida social ha sido insistentemente subrayada durante el siglo XVIII y XIX, justamente cuando se impone desde el Estado la secularización de la vida social. Esta aparente paradoja tiene una explicación. Por ello, veamos lo que dice Rousseau en el contrato social sobre la necesidad de la religión en la vida civil. El poder y la vida social necesitan de una última referencia para ser obedecido, y la sociedad conformada según las normas convencionales establecidas por el poder. Esto explica la exigencia a lo largo de toda la historia de la religión en la vida política. Hoy esta afirmación nos podría parecer, digamos, extraña, digamos, porque vivimos, digamos, en una anomalía histórica total. Total porque por primera vez en la historia hay una sociedad que se vanagloria justamente de su carácter secular. Todas las sociedades, digamos, a lo largo de la historia han afirmado, digamos, como el centro de su cultura la religión. Rousseau, no obstante, digamos, al señalar, digamos, la importancia y la necesidad de una religión en la vida social, esta lo que llaman la religión civil, hace unos comentarios, digamos, que ha ocurrido en la historia y concretamente sobre la religión cristiana. Esta religión cristiana, que por su propia naturaleza es una religión que no simplemente, digamos, según Rousseau, digamos, ayuda a la vida social, sino es esencialmente conflictiva. Y es conflictiva, digamos, por distintos, estoy resumiendo, por distintos factores. En primer lugar, digamos, porque como consecuencia del desdoblamiento de la vida del hombre en un reino espiritual, así que Leo, Jesucristo, dice, vino a establecer sobre la tierra un reino espiritual, el que separando el sistema teológico del político hizo que el Estado dejara de ser único. Vivimos en una sociedad, dicen que hay un Estado y una Iglesia, y como consecuencia hay dos poderes que cada uno de ellos intenta, digamos, ser la referencia a la vida del hombre. Por lo tanto, digamos, ha generado esta situación, digamos, una situación esencialmente conflictiva. Ante esto, hace la alabanza de Mahoma, digamos, porque Mahoma sí que intentó realmente este problema, digamos, e intentó hacer un único poder. El califato tenía que unir lo religioso y lo político. Después, el Islam no siempre ha sido fiel
a lo que había establecido Mahoma. Importante porque, digamos, esta perspectiva nos hace ver que cuando decimos, digamos, que el Islam, digamos, sobre todo en sus momentos originales, lo que preconizaba es un Estado teocrático, lo que preconiza es un Estado absolutamente secular. Digamos, no teocrático, sino secular. ¿Por qué? Porque lo religioso está al servicio de lo político. Digamos, esta identificación siempre ocurre así. Digamos, cuando no se distingue lo religioso de lo político, lo religioso pasa al servicio de lo político. Rousseau, a pesar de las apariencias de ser, digamos, contrario a Hobbes, en alguna de sus expresiones señala que este problema lo vio acertadamente Hobbes. Hobbes lo vio acertadamente cuando ya, digamos, el Leviatán está constituido por esta multiplicidad de pequeños hombres, digamos, que tienen en sus manos la doble espada, la espiritual y la temporal. Una segunda razón de este carácter conflictivo del cristianismo es fruto de la ordenación de la vida humana a la eternidad, provocando el desinterés por lo temporal. Es una actitud que anticipa los juicios de Nietzsche cuando acusa a los cristianos de su amor a la pobreza, la humildad y al desinterés por la victoria, y en general carente, digamos, como consecuencia de esto, de todas las virtudes propiamente humanas. Dice Rousseau, el cristianismo es una religión enteramente espiritual ocupada únicamente en las cosas del cielo. La patria del cristiano no es de este mundo, cumple con su deber, es verdad, pero con una profunda indiferencia por el bien o el mal éxito de sus desvelos. No le importa la vida temporal y por lo tanto es contrario la religión a la vida social. Y en tercer lugar, porque la religión cristiana se presenta como la única verdadera y por tanto excluye de su comunidad, ahí nos lo recordaba también el profesor Turco este texto, a todos los no cristianos, haciendo imposible la vida social. Los que distinguen la intolerancia civil, dice Rousseau, de la teológica, se engañan, a mi sentir. Estas dos intolerancias son inseparables, es decir, toda persona que afirme un dogma es un intolerante. No se puede afirmar algo como verdadero, digamos, porque en el mismo momento la intolerancia religiosa lleva consigo la intolerancia civil. Lo que acuerdan estos autores es lo más contrario, por lo tanto, tanto Hobbes como Rousseau, a lo que es la virtud de la religión. La religión queda al servicio de la política, no meramente una forma oportunista, como podía ocurrir en momentos históricos anteriores, por otro lado muy frecuentes, sino como una propuesta explícita. La religión es necesaria, pero como algo que depende enteramente de la vida política y está al servicio de ella. El inmanentismo, del que nos hablaba ayer el profesor Turco, se realiza de una forma perfecta. En ambos textos se niega la existencia de un sumo bien, o bien se ataca al cristianismo por pretender la religión verdadera y se llega a la misma conclusión. Debe ser el Estado quien asuma las funciones eclesiales, dado que la religión no tiene que tener otra dimensión que el de facilitar la vida social. El profesor Dalmacio Negro ha insistido muchísimo justamente en este punto. El Estado moderno no es una forma de organización política, sino es la sustitución de la Iglesia por el Estado. Esta propuesta ha sido recogida de diversos modos, digamos, esta reflexión en el mundo contemporáneo y ha dado lugar a un especial estudio por parte de algunos politicólogos del siglo XX afirmando la existencia de las religiones seculares o políticas, Raymond Aron, Julian Freud, Bogery, presentándolas como sustitutos de las religiones de origen trascendente, o según terminología de este último, de extramundanas. El fenómeno no es nuevo, lo encontramos ya en San Agustín, cuando se refiere a la teología civil en tiempos de Roma, pero tiene especial referencia a la ideología del siglo XIX y XX. Solo se entiende en sus verdaderas dimensiones lo que significa el liberalismo, la democracia moderna, el comunismo, el nazismo y también el nacionalismo, cuando se comprenden como sustitutos de la religión. También en el campo de la teoría social encontramos propuestas del siglo XIX semejantes. Justamente este es el origen de la sociología. Comte propone como culminación de toda su filosofía y política una nueva religión. La religión de la humanidad que excluye todo lo trascendente y es enteramente y exclusivamente social, que es lo mismo que decir enteramente positiva. Sus vestigios nos han llegado hasta nuestros días con algún templo positivista copiado en Brasil y su bandera. Durkheim, el primer catedrático de sociología en Francia, en su conocida obra Las formas elementales de la vida religiosa, afirma que la religión es la raíz de la vida social, porque no es más que una sublimación de lo social, es decir, aquello que nos hace verdaderamente humanos, racionales. Sin vida social, el hombre sería algo meramente orgánico. Este carácter omniabarcante de la vida social es lo que la convierte en religión. Al mismo tiempo, el punto religioso es necesario porque mantiene la vida social que hasta entonces, así ha sido hasta este momento.
a partir de esta nueva situación, es la ciencia sociológica la que va a ocupar también en este sentido el lugar de la religión. Así se entiende su afirmación, que antes hacían referencia, que todas las religiones son igualmente verdaderas para el objeto, es decir, que todas son igualmente falsas. En general podemos decir que las ideologías del mundo contemporáneo tienen sus raíces en este intento sustitutorio de la religión. Por ello no simplemente falsifican la religión, sino que ignoran la realidad de los hechos, de la historia, sustituyéndola por estas ideologías alejadas de la realidad. Se podría recordar, en sentido contrario de lo que decía Balmes, también en la política la realidad es la verdad. Este carácter sustitutivo de la religión aún hoy está presente, pero debido a todo el proceso secularizador del siglo XX, ya no necesita utilizar ropajes religiosos como ocurrió en el siglo XIX. De nuevo, aquí lo que nos decía el profesor Simón de Turco, el ser ha sido sustituido por la nada. Estamos en el triunfo de la negación, quedando reducida a una multiplicidad de disfrute de la vida, queda reducida a una multiplicidad de bienes efímeros que por distintas circunstancias son cada vez más efímeros. Para terminar, una última consideración, este apartado a través de las anteriores reflexiones hemos querido subrayar la importancia de la virtud de la religión en la vida política y las graves consecuencias que esto acarrea. Se podría objetar que hay una tercera solución entre una sociedad que confiesa públicamente su fe, de la que participa en sus instituciones, y una sociedad agresiva contra la fe que suplanta esta fe por la ideología humana. Esta solución intermedia sería una sociedad laica, pero no laicista, se ha hecho muchas veces, pero esta propuesta sería consecuencia de una actitud pragmática dada la situación de increencia en nuestra esfera actual. Ese tema, que sería objeto de otra ponencia, solamente quiero decir aquí una palabra que voy a tomar del profesor Petit, lo decía de una manera, muy evidente. Dice, una sociedad laica no es un terreno común a creyentes y no creyentes. El sofisma se reduce a algo tan sencillo como absurdo. Se quiere introducir la idea de que, puesto que la afirmación de la existencia de Dios es una opción no compartida por todos, el terreno común entre decir Dios existe y la proposición Dios no existe es increíble, pero cierto. Y por tanto, organicemos, lo que dicen los laicos, organicemos la sociedad sobre la base común de que Dios no existe. Por mera lógica, no existe una base común entre dos proposiciones contradictorias. Y finalmente, ya termino. Tercer apartado. No quisiera terminar con un cierto regusto pesimista que puede dar lugar a una actitud desesperanzada. La mayor parte de las consideraciones que hemos hecho, siguiendo lo que nos dice Santo Tomás, son referentes a la religión como virtud moral de carácter natural. El hombre racionalmente puede conocer que Dios es el principio y fin de la vida humana y, por tanto, la sociedad tiene aquí su obligación de darle culto. Sin embargo, podemos hacerlo también una consideración a la luz de la fe. Dios, que ha hecho manifestación de su omnipotencia y su bondad, ha querido comunicarlo al hombre al crearlo a su imagen y semejanza. Y cuando el hombre, criatura de Dios, se ha rebelado contra él, desobedeciéndole, dando oídas al padre de la mentira, no la ha rechazado, sino por el contrario, ha sido motivo de hacer más patente su amor. Y lo ha redimido para que pudiera participar de su vida divina y gozar eternamente de su amistad. Con este fin, Dios se ha hecho criatura, se ha hecho hombre, y ha muerto en la cruz para que los hombres puedan vivir y gozar con él eternamente. Y en la superabundancia de su manifestación de amor, ha querido mostrarnos su corazón, atravesado por la lanza, para así descubrirnos que el hombre es amado con un corazón humano y divino. Este es el fundamento de la devoción al corazón de Jesús, que Pío XI, en su encíclica Miserentísimo Redentor, afirma que la devoción al corazón de Jesús es la síntesis de toda la religión y norma de vida más perfecta. La síntesis de la virtud de la religión es la devoción al corazón de Jesús desde esta perspectiva sobrenatural. La devoción al corazón de Jesús ha estado unida a la proclamación de la realeza de Cristo. Y es la dimensión social de esta devoción. Así lo ha proclamado la encíclica Quas Primas. Recordemos lo que antes hemos leído, en el catecismo. Los cristianos son llamados a ser luz del mundo y así la Iglesia manifiesta la realeza de Cristo sobre toda la creación. Alguien podría pensar en una posible anomalía, que es relacionar la devoción al corazón de Jesús con la afirmación de Cristo Rey. La primera, algo íntimo, personal, con la devoción a Cristo Rey, algo que parece externo y social. Incluso algunos han afirmado que la devoción al corazón de Jesús, con esta, presencia de la devoción a Cristo Rey, ha sufrido una politización.
Deshacer estos malos entendidos sería motivo de otra ponencia. Solo quiero señalar lo siguiente. La afirmación de Cristo Rey es lo que da plenitud a la devoción al corazón de Jesús. Hasta dónde ha llegado su amor, que ha querido no solo reinar sobre la humanidad y en la eternidad, sino que ha querido ejercer su reinado de amor y misericordia en un mundo histórico para que los hombres puedan vivir en paz y en la vida social también estar ordenada a Dios. Tenía los textos de las Aguas Primas, que no leo porque el tiempo se nos echa encima, termino. Pero no solo afirma los beneficios el Papa en las Aguas Primas que se extenderán a todos los hombres si se acepta su reinado, sino al final, y esto sí que lo leo, dice, recordando lo que decía León XIII. León XIII dice, Pío XI dirigió hace 25 años a todos los hombres, a todos los obispos del orden católico, las siguientes palabras. Dice, entonces, cuando el hombre reconozca realmente la realeza de Cristo sobre la sociedad, se podrán curar tantas heridas, todo derecho recobrará su vigor, volverán los bienes de la paz, caerán de las manos las espadas y las armas, cuando todos acepten de buena voluntad el imperio de Cristo, cuando le obedezcan, cuando toda lengua proclame que nuestro Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, no simplemente se afirman los beneficios que se extenderán, sino que además, como recuerda también el Concilio Vaticano II, la Iglesia, juntamente con los profetas, en palabras del Concilio Vaticano, y el mismo apóstol espera el día en que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Sofonías 3:9. A Cristo, esta llamada a la esperanza que hace la Iglesia es una llamada tan actual para el mundo de hoy, tan necesaria. Parece que todos estamos resignados a soportar el triunfo del mal. La devoción a Cristo Rey, tal como la Iglesia la ha enseñado, es la proclamación de la esperanza. Tiene que resonar en nuestros oídos con fuerza las palabras que toda la Iglesia reza diariamente en la oración de laudes, el canto de Zacarías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El sol que nace de lo alto, que es Cristo, ya nos ha visitado, pero nuestro mundo, en gran parte, está en tinieblas. Proclama el triunfo de la muerte, la eutanasia, el aborto, el suicidio, y no encuentra el camino de la paz. Pensemos, no obstante, que esto que anuncia, digamos, el Concilio Vaticano II, digamos, está tan presente en los profetas, no simplemente en Sofonías, sino en todos ellos. Yo simplemente, para terminar, leo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 2. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de los pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas azadores y de sus lanzas podaderas. No levantará espada contra nación, no levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob, andando y vayamos, caminemos a la luz de Yahvé. Muchas gracias. Hemos sobrepasado un poco el tiempo, no sé si entonces se permiten algunas preguntas, no sé si el micrófono o no. Me refiero que para las preguntas no sé. Vale, pues no sé quién ha levantado antes, Rosario. Gracias los tres experiencias magníficas. Es una pregunta para Martín y otra para José María. Una para Martín, ¿cómo compatibilizamos lo que veíamos ayer, ¿no?, de Canals, donde la imagen de Dios en el hombre se hará precisamente la autoconciencia, porque Dios es autopresente, con esta idea, ¿no?, de que la imagen perfecta es el conocimiento de Dios? Me parece que estamos en dos líneas. Y luego, quizás tiene que ver con esto, también cómo Santo Tomás, la idea de Aristóteles, de que la gente sería algo divino en el hombre. Sí, tiene que ver también, si Santo Tomás asume esta idea, ¿no? Y luego, José María, si te parece que esta dimensión social de la virtual religión,
Muy bien. A ver, yo, bueno, no es que no sé lo que dice Canal, sino que voy a explicar lo que dice Santo Tomás. Para Santo Tomás, claramente, en su doctrina madura, la perfecta imagen de Dios se da por los actos. Estos actos son procesiones que terminan en términos que son la palabra mental y el amor. Pero una cosa no quita la otra, porque en realidad esto es una palabra que procede del discente. El discente es el subsistente espiritual en perfecto acto. Y este subsistente espiritual en perfecto acto es justamente este que se posee perfectamente cognoscitivamente a sí mismo. Entonces no es contradictorio. Lo que pasa es que estamos hablando de la imagen de la Trinidad. Y la imagen de la Trinidad no se da solo por la autoposesión, sino por el conocimiento explícito y por el amor explícito. El acto es más perfecto que la potencia. Ahora, el acto del verbo será acto que procede de acto, luz de luz, esplendor de la gloria divina, es el verbo, ¿no? Entonces, no hay una contradicción entre las dos cosas. Además, una procesión completamente inmanente, la perfecta inmanencia de Dios, que es simple, que no tiene dualidad esencial ni composición ninguna y perfección pura, ¿no? Entonces yo no creo que sean cosas distintas. De hecho, no pude desarrollar la parte más desarrollada, que es la parte de la relativa a la memoria. Para Santo Tomás, esta memoria tiene múltiples significados y en última instancia tiene un fundamento en el modo de subsistir de la criatura espiritual y del ente espiritual en general, y por eso se puede reconducir analógicamente hacia abajo y hacia arriba, pero al tema del modo o esa sustancia, ese subsistir del que hablaba Santo Tomás cuando hablaba del vestigio, ¿no? Entonces son cosas que no son contradictorias entre sí, pero en Santo Tomás su pensamiento más maduro y más completo acentúa el tema de las procesiones y los términos, porque justamente es en ellas donde se cumple perfectamente la imagen. Otra cosa sería plantearnos qué pasa en la visión beatífica, pero esto obviamente trasciende. Vamos a ver las cosas en el verbo divino. Pero bueno, esto va para otro lado. En cuanto al tema del intelecto agente, no podemos encontrar afirmaciones explícitas de Santo Tomás en vinculación con el tratamiento explícito y formal de la imagen. Está claro que Santo Tomás dice que el intelecto agente es participación de la luz divina en la que se contienen las razones eternas. De hecho, también aparece toda esta vinculación allí. Santo Tomás también, en el comentario de San Juan, dice que, si no me acuerdo mal, si es allí, que la luz natural es el sello del rostro de Dios. Y allí podríamos sacar un montón de consecuencias muy interesantes. En el comentario de las sentencias dice además que Dios está inmediatamente presente al alma cuando hablamos de la noticia y de inteligir, si entendemos entender, bueno, ya conocemos bien los textos estos, ¿no? Pero en un sentido amplio, cualquier presencia ante la inteligencia, pues Dios está inmediatamente presente a la inteligencia. En cuanto de él deriva la luz natural, pues ahí tenemos un sello de la imagen. Y yo alguna cosa en nota al pie desarrollo de este respecto. Pero si queremos ir a algunas afirmaciones explícitas en las que aparezca en Santo Tomás cuando trata formalmente este tema relativas al intelecto agente, pues no las encontramos. Aquí encontramos un tratamiento en términos más bien agustinianos y esta terminología aristotélica no aparece. No aparece. Pero bueno, otra cosa es lo que es las cosas en sí mismas y eso daría para más desarrollo. En todo caso, en Santo Tomás, en su gramadura, la imagen de Dios se encuentra principalmente en las potencias, pero radicalmente sí. Es decir, se encuentra sobre todo en los actos y en los términos. Ahora, virtualmente se encuentra precontenida en los hábitos y en las potencias, y si vamos incluso a la sustancia del alma en cuanto está fundamenta la emanación de las potencias, los hábitos y los actos. Pero el acto es más perfecto de la potencia, por lo tanto, el hombre actualizado por el conocimiento mediante el verbo y el amor es más perfecto que el hombre que solamente se autoposee, pero que no se conoce, como algo distinto, como dice San Agustín de Trinitate, ¿no? Una cosa es ese conocimiento por el que se posee habitualmente, otra cosa es por el que se conoce como algo distinto, para el cual se necesita la cogitación, dice San Agustín, ¿no? Y esa cogitación no Tomás interpreta en el sentido de proferir la palabra como tal. Si no, no podemos crearnos un nombre
pues podríamos irnos también después a unos desarrollos pues muy de la espiritualidad, así muy bueno. Después lo hablamos. Bien, voy a intentar ser muy breve. Vamos a ver. San Tomás nos plantea, naturalmente, esas consecuencias de la virtud de la religión puede haber un estado confesional. No se plantea por una razón, porque por San Tomás no se concibe un estado confesional. Se concibe un estado confesional en una sociedad no cristiana. Pero en las sociedades cristianas no hay estados confesionales, no hay sociedad cristiana. Sería un contrasentido pensar que la religión, la virtud de la religión no tiene que estar presente en la vida social. San Tomás ni se lo imagina que esto no pueda ser. ¿Por qué? Porque no había experiencia de ello. La sociedad atea es la moderna, pero no hay experiencia histórica. Hay sociedades, como decía antes, idólatras, pero todas las sociedades han sido religiosas y, para decirlo en la terminología actual, todos los estados han sido confesionales. Todos los estados han sido confesionales. Y por lo tanto, digamos, no se plantea la posibilidad de algo que no tiene experiencia histórica. Ahora, si digamos, la pregunta va dirigida es, pensando, digamos, en nuestros días, ¿sí? Y basándonos en San Tomás, podríamos deducir que los estados tienen que ser confesionales. Si la pregunta, digamos, tiene estos términos, entonces yo diría lo siguiente. Dependerá naturalmente de la vida social, porque el estado confesional, al fin y al cabo, es una solución política a un tema religioso, pero, digamos, tiene que ver de acuerdo, digamos, con la situación que se vive. En cualquier caso, una cuestión, digamos, es muy importante. Si pensar que el estado confesional es un mal, es un error gravísimo, gravísimo, es un contrasentido. Es negar realmente la soberanía de Dios y por lo tanto poner, digamos, en la misma noción de Dios. Digamos, esto es así. Otra cosa es la posibilidad, digamos, las consecuencias. Esto es otra cuestión, digamos, de prudencia política. Pero lo que, digamos, y a veces se hace planteamientos es rechazable el estado confesional. No es rechazable el estado confesional. Puede ser no aplicable en un momento determinado. Evidentemente, un estado confesional católico en Marruecos no es factible, es evidente, es de sentido común. Digamos, sería imposible. Digamos, y quizá, digamos, en nuestra sociedad, ¿qué ocurriría? Digamos, ¿qué habría que hacer? Digamos, la solución política es otro tipo, otra cuestión. Pero, digamos, hoy día hay muchas cosas que dicen, ya ha sido superado el estado confesional. No ha sido superado. Digamos, no faltaría más. Es un contrasentido pensar que la religión es obligatoria para todo el mundo, menos para la sociedad organizada políticamente. Es un contrasentido. Soy consciente de la mi pregunta que va para el profesor Fernando Ruiz. Lo que voy a preguntar en parte ha sido respondido ya por el profesor Alsina a la pregunta de Rosario. Y tenía que ver con la idea que perfila Santo Tomás sobre la religión. Preguntaba yo al escuchar su intervención si la idea de religión que maneja el nace podría ser susceptible de un uso analógico de religión. Por ejemplo, Santo Tomás, cuando se refiere al derecho, dice que el derecho injusto pues es la expresión del derecho, lo dice claramente. Cabe la posibilidad de la lectura completa de Santo Tomás de decir que hay un modelo, digamos, perverso de religión, teniendo en cuenta que el modelo, digamos, el analogado primario, el paradigma, podría ser Dios a quien se le debería, pues, todo aquello, bajo la justicia, dar todo aquello que es de Dios. Habría la posibilidad de modelos, digamos, inferiores que por analogía, quizá por un sujeto, cabría situarse en un estado, digamos, aguado a un referente secundario. Estoy pensando ahora mismo, no sé qué diría Santo Tomás, por ejemplo, que lo que se dijo la nuestra Aitade en el Concilio Vaticano II, cuando se habló de que al menos las religiones monoteístas pues tendrían algún componente de verdad. No estoy ahora mismo pensando en eso, sino incluso en casos en los cuales, pues como ha referido el profesor Alsina, en que desgraciadamente se producen adoraciones al enemigo, que son consideradas desde algún punto de vista como religiosas. Claramente esto es una aberración. ¿Existe entonces alguna manera de entender de Santo Tomás que la religión, digamos, es un concepto único, solamente entendido como aquello que se da a Dios en virtud de esa justicia que es decir, o cabe algún otro tipo de extensión? No sé si me he explicado. Sí. A ver, la virtud de la religión, en tanto que virtud moral, yo creo que sí que puede tener un sentido analógico y puede atribuirse
distinguirse pues, respecto, puede que me equivoque, ¿no?, de la religión verdadera y de otras que cumplan la noción de religión. Es esta una cuestión, la verdad, que he querido evitar, porque creo que es mucho más fácil distinguir lo que es una verdadera religión de precisar cuál es la religión verdadera. En este sentido, creo que la posición del adjetivo es fundamental. Y cabe la posibilidad de que haya destellos de verdad, por supuesto, pues en otras religiones, pero es una cuestión compleja que, en este sentido, yo creo que supera lo que he querido plantear y, de hecho, lo he dejado de lado. No vamos a dar más turnos de preguntas, pero por alusiones. Es que me parece que no hay analogado por una razón, porque no se puede dar religión verdadera o falsa, no se puede dar religión verdadera o falsa, digamos, porque como virtud natural no se trata de temas de la religión es verdadera o falsa, sino se trata, digamos, el tema, digamos, que se plantea hoy en día es llamar religiones. Esto incluso un autor como Raymond Aron dice, se llama religiones a lo que es el colmo de la impiedad, al colmo de la impiedad, lo más contrario, digamos, se denomina religión, por ejemplo, las religiones intramundanas en este lenguaje, es lo contrario de la religión, es lo contrario de la religión, por lo tanto, digamos, yo creo que no hay analogado, no se resuelve, diríamos, porque o hay una religión, Dios verdadero o falso, o realmente, digamos, lo que estamos haciendo es algo contrario completamente a la religión, porque adoramos algo que impide justamente y se coloca en el nombre de Dios algo que no se le reconoce, por otro lado, digamos, lo que es propio de Dios, digamos, incluso una religión falsa. Bueno, ahora el horario previsto, vamos a un retraso. La sesión de clausura después de la ponencia y clausura después de la pausa que viene ahora hay la pausa café, incluso me consta que café con leche también. Y entonces ahora a las 12:20, con más horario, 12:20, 12:22, empieza la siguiente sesión.